Bueno, a lo largo de toda la mañana hemos visto cómo el patrimonio cultural puede convertirse en recurso social y económico de desarrollo en el medio rural, en un territorio que necesita ser atendido y reactivado, mostrándose distintas iniciativas que demuestran el papel fundamental que adopta la sociedad a través de las asociaciones civiles en la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural y natural y de dinamización del territorio por el interés social. La Sociedad para el Fomento de la Cultura de los Amigos del País de León y Clun Ibérica ha hecho hincapié en la eficacia, responsabilidad y exigencia que deben mostrar las entidades que trabajan con la cultura. Desde Sofcaple y Clun Ibérica buscan trabajar de forma exigente desde la independencia en cuanto a la gestión y toma de decisiones en las iniciativas que se realizan, siempre buscando la colaboración con organismos públicos, otras organizaciones y sobre todo con la propia sociedad civil, exponiendo casos concretos como el de Nogal de las Huertas, el programa León Romano, León Sefardí o la conmemoración del milenario de los foros de León. Araceli nos ha dado su visión sobre cómo la riqueza patrimonial de España constituye una posible solución social y económica en el medio rural, basándose en distintos factores. La colaboración público-privada, favoreciendo un desarrollo socioeconómico sostenible en el entorno territorial, el cambio en los principios culturales de la sociedad, otorgando valor social, valor de uso, valor económico al patrimonio cultural, considerándolo como un bien que garantiza su calidad de vida, asumiendo la necesidad de la cultura y el disfrute del patrimonio cultural y favoreciendo los procesos de identidad. Y por último, la corresponsabilidad de las entidades públicas y la participación ciudadana. Ejemplo de ello son los logros que ha obtenido con la lista roja de Hispania Nostra y otros programas desarrollados por esta asociación, como el reconocimiento de las buenas prácticas con sus premios, impulso del mundo asociativo, la plataforma de micromecenazgo o el apoyo al turismo sostenible a través de la tecnología. También hemos visto prácticas destinadas a salvaguardar el patrimonio cultural asociado a los modos de vida tradicionales, como el toque manual de campanas, donde Antonio ha expuesto la riqueza de su lenguaje, la emoción de su práctica y la situación crítica que vive por la pérdida de conocimientos, la pérdida, las prácticas de la electrificación, la falta de concienciación o la falta de legislación suficiente que lo proteja. En este sentido, la labor de la asociación de Albaida se muestra como referente en su salvaguarda, trabajando actualmente en una campaña a favor de su protección, incluyendo los toques en la ordenanza municipal, implicando a la población y formación, y todo ello desde un modelo asociativo cultural desarrollado con voluntarios que ha recogido el conocimiento de sus campaneros. Conchi nos ha hecho reflexionar sobre el papel que juegan las entidades locales en relación con la acción social de la población en la salvaguarda del patrimonio cultural como sector público más cercano a los ciudadanos y a la realidad del territorio, especialmente en las zonas rurales y en concreto en las más despobladas. Impulsando proyectos de gran calado entre la sociedad, dinamizando iniciativas que parten de la propia sociedad, tales como el reconocimiento de la Falleta de San Juan, el proyecto Navata 360 o la recuperación integral de las Mallotas de Albella, y también actuando en estas entidades como catalizadoras entre los agentes de gestión y la ciudadanía, quienes acaban sintiendo como suyas las iniciativas propuestas por la propia comarca. José Manuel, perdón, voy a beber agua, me estoy quedando ronca otra vez. José Manuel ha tratado la importancia que adquieren las asociaciones civiles en la recuperación del Camino de Santiago, haciendo un recorrido histórico de cómo, cómo se ha ido gestionando la atención al peregrino, desde su origen en las agrupaciones medievales que crearon distintos mecanismos para atenderlos, a la definición de programas concretos para la promoción de la peregrinación y recuperación de la vía como tal y de los elementos histórico-artísticos y espirituales del camino, pasando por el reconocimiento académico como vertebrador de la historia, destacándose la labor de las personas que constituyen las asociaciones implicadas en su salvaguarda, así como los peregrinos como protagonistas del camino, poniendo siempre estas asociaciones el factor humano en primera línea. Y por último, también Aniceto ha puesto el acento sobre las personas que forman parte de las asociaciones, la relevancia del ámbito territorial de la comarca para potenciar el sentimiento de identidad o la necesidad de crear sinergias entre las distintas entidades y la población. Así nos ha presentado algunas actuaciones especialmente sensibles como la realizada sobre violencia de género, otras propuestas interesantes donde se potencia la relación entre contemporaneidad y tradición y otras iniciativas que ponen el foco sobre los oficios y música tradicionales o la cultura del agua, permitiendo recuperar y dar continuidad al patrimonio de la tradición. Bueno, con esto, si mi voz me lo permite, porque voy a dar paso a las preguntas que estamos recibiendo y empezamos por la pregunta que hace Patricia Suárez a Vicente. Dice, simplemente, bueno, le gustaría agradecer como leonesa y usuaria de estas actividades
por el impacto que tienen en la sociedad. Quizá en este caso en particular, pero en general para todas las iniciativas culturales que se realizan tanto en León como en el resto de España, instaría a organizaciones y responsables que aumentaran su esfuerzo en la difusión y promoción de dichas actividades. Bueno, ese era el comentario de Patricia para Vicente, y Amaya le pregunta, ¿qué retorno económico tienen estas actividades y retorno social? Bueno, fundamentalmente cuando hablamos de retorno nos referimos al retorno económico cuando los que participan y colaboran en alguna actividad son empresas. Realmente lo que ellos necesitan, digamos, es un retorno de presencia. Y eso es lo que nosotros les damos. Primero, en todos los programas aparecen ellos con sus logos, y luego cuando se hace una rueda de prensa, pues de alguna forma también aparecen allí como actores principales. El retorno social se dirige más a lo que son las instituciones. Las instituciones no tienen que mirar un retorno económico por lo general. Lo que tiene que ver es que dentro de un coste razonable y asumible, no tienen por qué mirar tanto los números, porque hay personas, pero eso también tiene que ver muchas veces con la propia sensibilidad de los políticos que dirigen estas instituciones. La cultura del patrimonio tiene fundamentalmente un retorno social. Muchas veces o puede tener ambos. Lo que pasa es que las instituciones, que yo suelo ser crítico con ellos, porque creo que debemos de serlo, aunque vuelvo a repetir que yo me he encontrado con muchas personas que están en las instituciones que son buenas. El problema ¿cuál es? Que muchas instituciones te dicen, ¿y esto para qué nos sirve? Y esto, ahí ya poco hay que hablar. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, mire usted, el próximo sábado tenemos 2 conciertos organizados por nosotros. En uno de ellos colabora la Diputación de León. Se ha hecho en un tiempo récord. Es un grupo espectacularmente bueno, es Escola Antigua, y viene a un pueblo que se llama Sagunto. El caché que tiene nos lo han rebajado y no lo pagamos nosotros. Claro, si esto tiene que pagar lo que es mucho o poco, lo que cobra, no. Ahora, la repercusión que tiene ese ayuntamiento cuando recibe y la satisfacción que puede tener esa diputación cuando llega a mucha gente ese concierto, es un retorno social. Se aprovecha, le gusta a las personas y les llegan a esa sensibilidad de la que hablaba. El retorno económico es más dirigido a las empresas. Ahora bien, el problema es cuando ese retorno económico, cuando te preguntan las instituciones por dónde van esas cosas, no encaja muy bien. Gracias, Vicente. Pasamos con Araceli. Leonor te da las gracias por tu intervención y tu modo de transmitir tu pasión por el trabajo. Dice, es muy necesario el fomento de más iniciativas culturales en entornos rurales, y creo que ahora mismo, a pesar de la crisis sanitaria por el COVID que estamos viviendo, debemos aprovechar que mucha población ha vuelto a empadronarse en sus pueblos. Es evidente que son conscientes de la calidad de vida del medio rural y que cree que sería el momento propicio para elaborar iniciativas en torno al patrimonio cultural y fomentar así que se queden a vivir en sus pueblos y no sea solamente algo provisional. Te pregunta qué opinas al respecto. Estoy absolutamente de acuerdo, pero incluso lo relaciono con la exposición que hacía, la contestación que daba ahora Fernando. Él dice que el retorno de la cultura y el patrimonio cultural es un retorno social. Es cierto, pero yo he insistido mucho en que es necesario cambiar los conceptos y el valor. Hay un valor de uso, pero también hay un valor económico, es decir, y un valor social. Mientras no nos demos cuenta de que no es solo, sobre todo las autoridades piensen que es, bueno, aquel famoso dicho que se decía hace muchos años, ¿no? El que vale, vale, y el que no, cultura, en las administraciones públicas. Tiene que tener un retorno social, pero tiene que tener un retorno económico también. A la gente le tiene que compensar. Y para eso, vuelvo a insistir también, un factor es la educación. No nos olvidemos de ello. Es necesario, indudablemente, yo sí que creo que la gente va teniendo cada vez más interés por su patrimonio material e inmaterial cuando retorna a los pueblos, desde el oír tocar las campanas hasta las tradiciones, la música, las fiestas, pero hace falta hacerlo atractivo. Para eso hace falta hacerlo fácil y que si vas
con tu teléfono móvil pues funcione y te puedas conectar a internet. Y si tienes una conferencia o un Zoom como hoy, lo puedas hacer desde cualquier parte de España. Gracias, Araceli. Las siguientes preguntas son para Antonio. Allen, por favor, enciende el vídeo de Antonio, que creo que lo tiene bloqueado. Bueno, creo que nos escuchas, ¿no, Antonio? Sí, sí, os escucho. Vale. Bueno, a ver, Sara nos pregunta, dice, más allá de las consecuencias a nivel de protección de los toques en contextos urbanos, ¿cómo recibe la comunidad, tanto de campaneros estrictamente como otras personas que viven los toques de campanas, las distintas declaraciones que se han producido en los últimos años? Pero yo creo que lo reciben con mucha alegría y esperanza, ¿no? Porque somos poquitos en toda España, distintos grupos, y eso alegra y reconforta, porque normalmente somos grupos muy débiles y muy vulnerables. No existe ninguna línea de ayudas para los campaneros y siempre depende de la voluntad de los mismos para poder realizar los toques y conservar el patrimonio. Es más, pero falta mucho más apoyo y que las protecciones sean reales. La declaración de manifestación representativa, más que una protección, es un reconocimiento, pero sí que hace falta pues, articular directrices claras sobre la protección real, sobre el toque manual de campanas, y después también directrices claras en el tema de restauración de los campanarios y las campanas. Actualmente se puede hacer lo que se quiera con las campanas. Se desmontan las campanas absolutamente sin ningún proyecto. El propietario las desmonta, una empresa, sea buena o sea menos buena o sea malísima, que también las hay, hacen lo que quieren en base al presupuesto que disponen. Y nada, eso se tiene que regular y seguir unas directrices como igual a la hora de restaurar cualquier monumento que tenemos que hacer un proyecto, estar visado y supervisado por los técnicos y los expertos correspondientes. También nos preguntan, Valle Blasco, dice si crees que es posible la recuperación del toque de campanas en municipios con poblaciones muy reducidas. Se refiere a localidades de 20 o 30 habitantes en las que difícilmente puede haber un colectivo dedicado a esa labor. Sí, yo creo que sí, y además mucho más fácil. Sobre todo en los pueblos pequeños es cuando la gente dependen más unos de otros y se ayudan más. Por tanto, en esos pueblos, con una persona o dos ya es suficiente para poder tocar, porque tampoco hay unos conjuntos de campanas enormes que se requiera de muchas personas. Y todas las campanas son importantes, de la campana más pequeñita de cualquier ermita perdida en España hasta la más grande catedral de España. Todo es nuestro paisaje sonoro. Gracias, Antonio. La siguiente pregunta es para Niceto, de Ángela Pérez. Dice, ¿a qué herramientas, instituciones u organizaciones podrían recurrir estos pequeños municipios rurales para conseguir un correcto asesoramiento técnico que les permita la salvaguardia de su patrimonio cultural cuando no existen asociaciones en la región en la que se encuentran? Muy buenas. Agradezco la pregunta, pero la respuesta es bastante complicada. Pero, y si la tuviera, sería magnífico si la tuviera para definirla. Pero bueno, hay determinados elementos que son importantes y que aprovecho para felicitarme a Conchi por la exposición de Sobrarbe, porque ella también añadía el tema de el asesoramiento técnico de las entidades locales, ¿no? Creo que aquí, en este sentido, depende mucho de los territorios, ¿no? Es decir, hay territorios, llamémoslo comarcas o comunidades autónomas en las que hay instituciones o asociaciones que hacen, y yo creo que muy bien, ese trabajo, pero hay otras en las que no, y en las que no, bueno, pues existen instituciones más a nivel estatal, ¿no? Como es el Instituto de Patrimonio Cultural Español, que puede ser un elemento. Aquí tenemos a Elena, pero también a María Pía, que pueden perfectamente apoyar en ese asesoramiento. Señalaba que era muy importante el tema del asesoramiento porque hace escasamente unos 5 o 6 años hice un trabajo sobre los museos etnográficos en Extremadura y me llamaba poderosamente la atención porque nadie de los que estaba en la mayoría de esos museos etnográficos tenían nada que ver con los museos y solamente se dedicaban a abrir y cerrar. Es decir, son los museos que digo que mueren el día que se inauguran, ¿no? Y eso pasa también con otros elementos que tienen que ver y que yo creo que deberíamos aspirar a lo que decía de romper ese límite local y abrirlo a la comarca, ¿no? Porque me parece que la comarca sí que sería un elemento importante para llevar a cabo esas
herramientas o ese asesoramiento sobre determinados elementos patrimoniales. Ya se ha señalado también antes, que me parece muy importante, el tema de los inventarios. Es verdad que inventarios de patrimonio no hay hechos en casi ninguna de las comarcas, ¿no? Y yo creo que es por donde se debería de empezar. Y en ese sí que tiene un papel importantísimo los grupos, por ejemplo, de desarrollo rural, ¿no? Sabemos que desde la ayuda europea, desde hace un montón de tiempo, el elemento patrimonio está presente en todas las directrices y en todas las ayudas, en todas las subvenciones. Habría que preguntarse qué han hecho los diferentes territorios a través de su grupo de desarrollo sobre el patrimonio. Entonces entramos en otro ámbito que creo que también es importante y necesario, ¿no? Es decir, bueno, el patrimonio como recurso sí, pero ¿como recurso para qué? ¿Para una guía turística o para consolidar determinadas actividades tradicionales que además pueden promover determinados trabajos y determinados... Es decir, que es bastante complicado, pero evidentemente el asesoramiento creo que es necesario porque juega un papel importante, y ahí el tema de los inventarios como primer toque de queda para empezar a trabajar sobre el tema sobre qué, o sea, hay que conocer primero cuál es ese patrimonio sobre el cual queremos orientar después determinadas estrategias, ¿no? Entonces digo, las comarcas, las instituciones como la propia universidad o los centros de documentación y demás, creo que son importantes como una pieza para acercarse a ella, y siempre nos queda, como digo, el IPCE, que bueno, que también nos representa a todos, ¿no? Gracias, Aniceto. Araceli. Sí, yo he ofrecido, decía que uno de los trabajos que hace Hispania Nostra, o uno de los cometidos, es la coordinación de asociaciones. Utilicen las instituciones que ya existen, como nosotros, aprovéchense del trabajo de Hispania Nostra. Es decir, que nosotros también nos ofrecemos a, de algún modo, ayudar a otras asociaciones en la medida de menos a ser elementos receptores de información y difusores de la misma. Gracias, Araceli. Yo creo que también un poco por extensión, si o sea, este tema de asesoramiento es válido para cualquiera de los campos en los que intervenís desde vuestras asociaciones. Igual, Conchi, por ser el asesoramiento técnico igual más directo, ¿quieres comentar algo? Conchi, no te oímos. Ni se ve. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perdón. Sí, yo simplemente me gustaría un poco en la línea de lo que he dicho, resaltar la importancia que creo que sí que tiene la administración local como esa herramienta para más cercana para llegar a los ciudadanos, entre otras cosas en materia de patrimonio, y que muchas veces no se está utilizando. Yo, por ejemplo, de todas las comarcas de Aragón, yo creo que habrá, que serán una treintena, yo creo que habrá técnicos de patrimonio en 10. Entonces, sí que a veces veo que no se están aprovechando todos los recursos que hay para facilitar que el patrimonio realmente sea un recurso de nivel económico, cultural, social e identitario importante, que puede tener un valor fundamental en estas comunidades locales que muchas veces parten de un punto de este pasado tan próximo de desencanto, de desilusión y de un poco creer que lo nuestro es peor que lo que viene de fuera, ¿no? Y yo la percepción que tengo es que en el territorio en el que vivo se está produciendo un fortalecimiento de esa identidad y de valoración de lo propio, y que parte importantísima de ese nuevo sentimiento y de esa revalorización está viniendo de la mano de la apreciación y del conocimiento del patrimonio que tenemos. Como decía Aniceto, yo creo que es fundamental conocer lo que se tiene, porque no se puede amar algo que no se conoce. Y ese conocimiento pues puede venir desde muchos lados. Tiene que venir, por supuesto, de esa percepción de la comunidad local, de esa tradición, de ese conocimiento, ¿no?, que heredado de los antepasados, pero se complementa muy bien con esa colaboración también imprescindible pues con el ámbito académico. Entonces, bueno, yo creo que con todo eso, creo que eso es una baza fundamental que tiene, que tiene la administración
para la administración pública para poner a disposición de los ciudadanos y de las asociaciones. No sé si lo estamos sabiendo hacer bien. Sí, yo quería comentar un poco al hilo un tema que comenté ayer un poco en la exposición, que me ha recordado porque cuando en la reunión esta que mantuvimos con la Asociación Amigos del Hórreo Asturiano, pues nos planteaban un poco esta duda, ¿no? Que al final a lo mejor la administración autonómica o estatal no llega a todo, ¿no? No tiene el personal, no tiene tanto personal a lo mejor para llegar a todos esos sitios, ¿no? Y necesitan ese asesoramiento. Entonces les planteábamos también la posibilidad de, entre, pues, como al final colaborar entre las distintas administraciones, los ayuntamientos también y los propios profesionales de la zona, pues crear unas mesas técnicas que intentasen, ¿no? Ayudar a los propietarios que quieren pues, recuperar el patrimonio que tienen ellos en titularidad o el del pueblo, y siempre apoyándose también en este caso en artesanos y en los oficios tradicionales. Pero sí que es verdad que al final, aunque tengamos los planes nacionales desde el instituto, que lo que intentamos es que sea una herramienta que pueda llegar, ¿no? hasta el ámbito más local, y que nosotras siempre, ya no es solamente colgar el documento, sino que siempre ofrecemos nuestro asesoramiento, pero es evidente que no podemos llegar a todo el territorio y que hace falta que entre todos, ¿no? Pues establezcamos como los cauces para proporcionar ese asesoramiento técnico tan necesario, porque hay muchas veces que hemos visto, ¿no? Que se interviene porque la voluntad es buena, pero el medio que se utiliza no es el adecuado y al final el resultado acaba perjudicando a la conservación de nuestro patrimonio. Bueno, por terminar, la última cuestión nos hace una reflexión Mónica, yo creo que os la lanzo un poco a todos. Dice, hay que insistir en lo imprescindible que es dotar al medio rural de Internet y formación en las TIC. Las asociaciones con más alcance y visibilidad acaban siendo las que tienen actividad en las redes sociales, normalmente por parte de miembros que se han marchado a la ciudad. Yo creo que aquí a lo mejor las asociaciones vosotros podéis explicar un poco cómo utilizar esas nuevas tecnologías, ¿no? Para llegar a los diferentes públicos. Sí, si me permites, puedo intervenir. Sí. Bueno, dos cosas. Quería comentar al hilo de lo que habló Araceli. Tiene razón. O sea, lo que pasa es que cuando yo hago una exposición quizá lo he planteado como un departamentos estancos. Sí es cierto que una cosa alimenta a la otra. O sea, que en eso estamos de acuerdo. Mira, nosotros hemos tenido ahora mismo un proceso de unos meses para aquí, que nos hemos dado cuenta que para llegar a la gente, llegar a los interesados, teníamos que invertir en equipos que pudieran retransmitir todo lo que se hacía. Porque todavía vamos a estar en esta situación durante largo tiempo, eso es lo que pensamos, pero también es invertir a futuro, porque esto que estamos haciendo ahora mismo realmente nos va a servir para después de que pase esta desgracia que tenemos encima. Ahora bien, lo que está claro es que, como yo planteaba cuando intervine, hay una cosa muy importante, que las asociaciones civiles, en este campo, estas asociaciones, en el caso como la nuestra, somos ágiles. Nosotros, con el dinero que teníamos, hemos comprado equipos para retransmitir, hemos contratado, bueno, colabora con nosotros, una persona que nos lleva adelante todo el tema de redes sociales, que al final son TIC. Y el problema que tenemos, fíjate, un detalle que no tiene más importancia, porque la situación es la que es, hemos tenido que comprar pues, aparatos pues, para que amplíen la señal, porque en muchos sitios no tenían internet, no tienen nada, y de alguna manera hemos comprado un router, es decir, todo lo necesario. Lógicamente buscando al principio, pero es que los pueblos ahora mismo en muchas ocasiones no tienen esos medios, no tienen la posibilidad de conectarse. Hay una subvención que daba el Estado y las comunidades autónomas que era el 90% a los pueblos para hacer esas instalaciones. Lo que pasa es que cuando son por debajo de un número de habitantes, lo que eligen dónde ponen esa red son las propias empresas. No lo elige ni el Ministerio de Fomento ni la Junta de Castilla y León en este caso. Claro,
ahí están, que hay otro problema que surge. Y surge que los pueblos que no tienen, lógicamente, no son rentables para esas empresas. Tenemos que estar un poco por delante de estas cuestiones, tenemos que interesarnos, que es lo que venimos haciendo, y el futuro, lógicamente, es estar a la última, por lo menos en TIC, pues para hacer estos servicios, esta labor que venimos haciendo, porque también hay una cosa importante. Si no se conoce lo que hacemos, es como que no hemos hecho nada. Gracias, Vicente. No sé si alguno más quiere aportar. Sí, Araceli. sí, quizás sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Creo que para seguir siendo útiles socialmente, las asociaciones que somos independientes necesitamos socios. Para tener socios necesitamos ser conocidos, que se conozca el trabajo que hacemos. Y para eso es fundamental porque para los medios habituales, lo que antes era la radio, la prensa, la televisión, normalmente estas pequeñas actividades que tenemos las asociaciones les resultan pequeñas, no somos noticiables. Entonces, el papel que tienen las redes sociales es fundamental. Y sobre todo, no sé, depende del tipo de asociaciones, pero asociaciones como la nuestra, en la que es muy importante que abarque todo el espectro de edades, sobre todo de gente joven y de niños, de gente joven, de gente mayor, que es lo que ha sido habitual en Hispania Nostra, había fundamentalmente gente mayor. Para eso necesitamos, para llegar a este tipo de público, necesitamos las redes. Luego las redes, y sobre todo en los sitios que tienen más dificultades de acceso para llamar la atención de los medios informativos, las redes sociales son fundamentales y los sistemas telemáticos son la base. Y cuanto más pequeño pueda ser la entidad de población, más necesario será el uso de la tecnología. Por eso, Fernando, tienes razón. Tiene que haber una política pública, yo decía que las diputaciones y los ayuntamientos, tiene que haber una política pública de, si a las empresas no les es rentable, no les interesa, porque puede no serlo, de cubrir esa necesidad que es una necesidad básica. Sin eso no se puede, y sobre todo la pandemia nos lo ha enseñado, ni teleeducación, ni telesanidad, que puede ser también en el futuro puede ser un arma importante, ni, por supuesto, como hemos visto, el instrumento tan útil que ha sido la cultura, ¿no? Luego, los TIC son fundamentales. Gracias, Araceli. Antonio y luego Aniceta. Sí, estoy de acuerdo con vosotros. Nosotros también intentamos unir pues, lo que nosotros hacemos con las nuevas tecnologías y con las redes. En los toques que ya tenemos previstos durante el año, pues bueno, los tenemos en la web y en las redes, pero cuando hay un toque extraordinario, pues bueno, lo comunicamos enseguida y es impresionante cómo se comparte en un momento y la gente se entera a que se está tocando, ¿no? Y también ahora acabamos de pasar las fiestas que se han podido hacer, ¿no? Pero los toques de campanas los hemos mantenido todos. Como un poco era el nexo de unión de todo lo que no se podía estar haciendo, pero que hemos vivido otros años, ¿no? Y la excusa era esa. Por las redes sociales también hemos invertido en cámaras y retransmitíamos en una cámara de 360 grados desde la sala de campanas. Por tanto, no estaba la gente viviendo junto a nosotros dentro y vibrando con las campanas, pero que sí desde su casa o de cualquier parte del mundo nos lo han agradecido, pues gente que estaba en la otra parte del mundo y que le llevábamos un poquito de su tierra y de sus costumbres a donde estaban, ¿no? Y se emocionaban y nos lo contaban. En ese aspecto las redes son fantásticas. Gracias, Aniceto. Bueno, yo más que responder, lo que voy a hacer es una pregunta, aprovechando que mi posición en la cual me encuentro. Hemos estado señalando en muchos aspectos vinculados con la relación de entidades locales, con las asociaciones y con otras instituciones como la academia y demás. A mí me gustaría preguntaros, ¿existe relación entre las distintas asociaciones? Porque me parece que ese es un punto también relevante, ¿no? Es decir, si estamos haciendo todos lo mismo, o en parte, o hay cosas que estemos haciendo parecidas, ¿existe relación entre nosotros? Porque es que yo creo que también a lo mejor deberíamos de, no sé, intuyo cuál puede ser la respuesta, ¿no? Pero espero que la hagáis vosotros. Porque
porque me parece que es importante, ¿no? Que igual que hablamos antes del asesoramiento técnico, yo que sé, en algunos sitios donde no hay ninguna asociación, pues yo creo que es importante que nos conozcamos, que nos pongamos cara y que si estamos trabajando sobre lo mismo, vamos a abrir fronteras también desde nuestra posición, ¿no? Ahí lo dejo, no sé cuál... Empezamos por Vicente, que había pedido la palabra. Sí, bueno, yo quería, bueno, no sé si se dirigía a mí, Araceli, cuando me llamaba Fernando. A ver, perdona. Sí. No pasa nada, ¿eh? Pero quería, además, sobre una cosa que habías dicho Vicente, sobre sí. las TICs y todo, y lo que son las redes sociales. Hay una gran ventaja ahora mismo, que siempre dependíamos de la prensa para dar a conocer todo Eso lo que es. hacíamos. Y ahora, gracias a las redes sociales, no dependemos tanto. Es decir, nosotros somos capaces de que con una pequeña noticia bien tratada, la colocamos, digamos, a nuestros seguidores. Con lo cual, eso es una ventaja para nosotros. Lo que es la colaboración, que yo hacía mención antes, respondiendo a lo que habías comentado, la colaboración nosotros la llevamos en práctica a cabo. Lo que pasa, bueno, Araceli, también, eso me dirijo a ti. El año que viene nosotros teníamos planteado hacernos socios de Hispania Nostra. Gracias. Entonces, me parece que es importante. Y la verdad que este encuentro a mí me ha servido mucho pues para conoceros y porque, bueno, con José Manuel hemos trabajado mucho y él nos ha ayudado mucho. Como otra persona al que tenemos un gran cariño, que es Javier Rivera, que siempre está dispuesto a hacer cosas y a trabajar, pues en esa forma de ser que nos demuestra mucha de la gente, pues tenemos que colaborar. Y la verdad es que se abre un buen campo pues para introducirnos y colaborar, ¿eh? José Manuel y Araceli. Bueno, si quiere contestar a Araceli igual por alusiones, ese ofrecimiento de inscribirse. Araceli y luego José Manuel. No, solo, perdona Vicente, esta la reunión sirve precisamente para eso, para que yo, que te conocía solo de nombre, te ponga cara. Es fundamental, perdona por la diferencia, pero respondiendo a Aniceto, si no nos conocemos, debemos. Es decir, que quizás una de las grandes conclusiones de esta jornada sea que hay mucho trabajo y muy bueno. Yo me sorprende a veces cuando se presentan proyectos de buenas prácticas. Por ejemplo, el Museo de la Cal, que yo lo he descubierto este año, tú has hablado de él, es un premio Hispania Nostra de este año. Lo que nos falta, trabajo hay, mucho. Y a veces necesitaríamos, y probablemente esa sí que sea una función de la administración pública, ponernos en contacto. Yo digo que ofrezco la red que nosotros tenemos unos asociados como socios, unas 100 y pico asociaciones. Pero es pequeño para la realidad. Yo he hablado de 1000, hay como 1000 asociaciones de carácter cultural y 500 y pico de patrimonio. Es fundamental que sumemos información. Porque hacemos muchas cosas, muchas muy buenas, y a veces descubrimos trabajos ejemplares que nos sirven como modelo o como paradigma para otro tipo de trabajos. Eso es lo que nos falta: conexión, información, a veces incluso estamos tan agobiados, es la palabra, tan faltos de tiempo que no nos permite salir al exterior a ver qué hay mucho bueno. Y quizás ese sea un problema a plantear: cómo conseguir que la información fluya y nos conecte y nos añadamos y sumemos los escasos recursos que todos tenemos. José Manuel. Eso, 2 apuntes breves, que Vicente tiene cara de Fernando y punto. Es decir, que Perdón, es verdad. De toda la vida. Que luego un poco Antonio, que las campanas, yo siempre he dicho que las campanas eran el internet del antiguo régimen. O sea que, y de hecho hemos tenido un caso en la provincia de León, Santiago de Peñalba, en el que precisamente hablando de la importancia de las tecnologías, que un incendio que hubo recientemente, como no hay cobertura, no pudieron llegar a los bomberos, ¿no? Y estamos hablando de un conjunto histórico-artístico con todos los parabienes y toda la protección, incluso alguna más, que puede tener Y respecto al factor humano, que yo no sé si lo he sabido reflejar, es algo que en el caso concreto del camino, no voy a tener tiempo de matizar lo que voy a decir, pero lo digo, tal nivel de protección patrimonial, que es el máximo que tiene el camino, y tan poca atención al factor humano, es decir, a la parte inmaterial del camino,
ha conducido a la absoluta ineficacia de la protección patrimonial sobre el camino. Porque el camino no es más que un sendero, salvo que encima del vaya un peregrino. Entonces hay una labor, claro, yo eso, en mi vertiente desde la Asociación de Municipios hay que ser políticamente correcto, aunque es una asociación municipal que funciona muy bien, además, y de momento, y tocamos madera, sin ningún otro tipo de injerencia. Pero desde la Fraternidad Internacional del Camino, que por eso también yo me apunté, se pueden decir las cosas como son. Y es lo primero que hay que hacer es recordar a las instituciones, incluso aquellas que creen que velan de manera efectiva sobre el patrimonio, que si no atienden al peregrino, iba a hacer una barbaridad, pero no lo puedo decir porque esto se graba, pero están perdiendo el tiempo. O sea, realmente, incluso queriendo hacer el bien, pueden llegar a perjudicar al camino. Entonces, simplemente ese factor humano era el esencial y el que se traducía en la legislación de Alfonso Loveno, que decía que si un posadero engañaba a un peregrino, aparte de la multa, le caían 30 garrotazos. A ver, lo de los garrotazos ahora mismo como que no está de moda, que no, culturalmente no, pero hemos pasado de eso a que yo no puedo cambiar la contraventana de mi casa y poner una carpintería metálica si mi fachada da al camino, lo cual probablemente esté bien, pero sin embargo con el peregrino se le materializa y se le considera un billetero con piernas. Entonces, aquí hay dos cosas que no encajan. Eso es lo que ha motivado a la fraternidad a promover la acogida, es decir, a buscar ese reconocimiento también patrimonial como patrimonio inmaterial, como manera de que el peregrino al menos sepa dónde se queda. Digamos, por resumirlo, a nosotros la declaración, por supuesto, nos llenaría de orgullo y satisfacción, pero sobre todo lo que queremos es que un peregrino en un albergue, si tiene el sello de Patrimonio Mundial de la UNESCO, estoy soñando, sepa que ese es un sitio donde le van a tratar como peregrino y no como turista. Y luego, Vicente, tienes cara de Fernando, ya está. Ya, pero es que tú me conociste sin barba. Y era yo sin barba era Vicente. Es verdad. Bueno, pues yo para finalizar ya el seminario, un poco en el hilo, espero que con la organización y la celebración de este seminario haber contribuido un poquito a que estas relaciones entre las distintas asociaciones pues se haya producido y continúe. Nos han escrito un par de asociaciones que sé que están escuchándonos diciendo que vuestras intervenciones han sido muy interesantes y que les sirve también a ellos para establecer otras líneas de actuación un poco en el marco de las que habéis presentado esta mañana. Y bueno, también espero que el trabajo, el apoyo, la visualización que queríamos dar un poco de todas estas iniciativas, pues se traduzca también en el compromiso que tiene el Instituto de Patrimonio y en concreto la Dirección General de Bellas Artes con estrechar estas relaciones con las asociaciones, ¿no? Y que a partir de ahora, pues que la Dirección General, en base a reflexiones, ¿no? que hemos tenido estos días, pues ponga en marcha ese protocolo de colaboración entre la Administración General del Estado, en concreto del Ministerio de Cultura y las asociaciones, en favor pues, de la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural. Yo creo que será así, está comprometida y esperamos que se defina un buen protocolo en la que seguro que intervendréis algunos de vosotros como representantes de asociaciones pues, de gran entidad. Y nada, solo me queda agradeceros vuestra participación en el seminario, felicitaros por vuestras conferencias y también por, sobre todo, el trabajo que habéis realizado cada uno desde vuestras asociaciones o ámbito laboral. Me despido de todos vosotros, gracias también a todos los oyentes. Os recuerdo que las jornadas han sido grabadas y que se van a colgar en el canal de YouTube del Ministerio. Esperemos que tarden poco y nada, atentos a las redes que ahí se publicitará y se anunciará. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Encantado. Gracias. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós.